Ya se está conectando. Oportunidad del sector inmobiliario venezolano Inc. Buenas tardes, bienvenidos a este webinar. En un minuto daremos inicio al webinar. Muchas gracias por su participación y por esperar. Buenas tardes, bienvenidos a este webinar organizado por la Asociación de Egresados de Venezuela de INCAE Business School. Mi nombre es Priscila Villanueva, egresada del Executive MBA 2014, junto a mis compañeros Daniel Canelón, MBA 2019, y José Luis Amaíz, PAC 2019, hemos organizado este webinar como parte de las actividades de la Asociación de Egresados de Venezuela de INCAE Business School. Nos complace compartir con ustedes que contamos más de 200 participantes registrados de más de 10 países de la región. Así que bienvenidos a este espacio a través de Zoom. Estaremos compartiendo con ustedes este webinar acerca de las oportunidades del sector inmobiliario venezolano. Contaremos con la moderación de José Luis Moreno Villegas, venezolano, costarricense, egresado MAE 43, socio fundador de Terraquia Real Estate and Consulting, empresa de bienes raíces con más de 12 años dedicadas a la asesoría inmobiliaria en Costa Rica y con la participación de 3 importantes expertos del sector inmobiliario venezolano. Les recuerdo que durante el webinar tendremos una sesión de preguntas y respuestas, por lo cual les invito a participar activamente. Nos pueden escribir a través del chat durante el webinar. Ahora me gustaría que José Luis nos pueda presentar a los panelistas invitados. Adelante, José Luis. Un momento, José Luis, para poderte dar el micrófono. Muchísimas gracias, Priscila. Muy buenas tardes a todos. Aprovecho la oportunidad para agradecer a la GEI Venezuela y al INCAE Business School por la organización de este evento, por invitarme a moderarlo. Ahora procederé a presentarles a nuestros invitados. En primer lugar, tenemos el honor de contar con Urbi Garay. Urbi cuenta con un PhD en finanzas en la Universidad de Massachusetts Amherst en Estados Unidos. Urbi tiene una maestría en Economía Internacional y Desarrollo de la Universidad de Yale en Estados Unidos y es economista de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, Venezuela. Es además profesor titular del Centro de Finanzas del IESA en Caracas desde el año 2000 y es individuo de número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela, ANCE. Bienvenido, Urbi. En segundo lugar, quisiera presentarles a Francisco López Domínguez. Francisco es presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, quien cuenta con una licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Santiago de Compostela. También tiene estudios de finanzas en el IESA. Cabe destacar que ha sido parte de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela desde hace más de 5 años y en octubre del 2019 asumió la responsabilidad como presidente de la misma. Por último, quisiera presentarles a Horacio Bellutini. Horacio actualmente es el CEO del Fondo de Valores Inmobiliarios, con 30 años de experiencia en el negocio inmobiliario y financiero venezolano, con base en el mercado de capitales. Horacio es un entusiasta de los deportes extremos y piloto single y multi-engine. Es un gusto para nosotros contar con la participación de tan importantes líderes del sector inmobiliario venezolano y con la participación de todos ustedes. Muchísimas gracias por conectarse. Bienvenidos Urbi, Francisco y Horacio. Es un gusto contar con ustedes en este espacio. Para iniciar tendremos una breve charla con cada uno de los invitados. Cada uno contará con 10 minutos para responder a las preguntas. Yo les estaré recordando cómo van con el tiempo para posteriormente atender las preguntas del público. Por esto les invitamos a todos a participar activamente en el chat, en la sección de preguntas y respuestas. Hoy tendremos la oportunidad de tener un panorama general del mercado inmobiliario venezolano. Comenzaremos desde la Academia con Urbi. Urbi nos estará haciendo una presentación sobre el entorno económico venezolano. Luego nos ilustrará sobre cómo ha sido la evolución de los precios de los inmuebles en Venezuela y luego Francisco nos estarán comentando cómo está operando el mercado inmobiliario en la actualidad
y cuáles son, desde su perspectiva, las oportunidades que presenta actualmente el sector inmobiliario venezolano. Muy bien, comencemos con Urbi. Entrando en materia, comenzaremos con Urbi justamente para comenzar a conversar un poco acerca del sector inmobiliario. Quisiéramos que nos pudieras contextualizar sobre la situación económica del país, particularmente todas las variables macroeconómicas que tienen mayor impacto en el sector, considerando que la audiencia que tenemos actualmente no solamente son venezolanos, sino con personas de otros países. Tenemos personas de más de 12 países conectadas. Incluso muchos de ellos están considerando invertir en el país. Para que luego, por favor, nos puedas compartir un poco el análisis sobre la variación de los precios de los inmuebles para introducirnos en el tema. Muchísimas gracias, Urbi. Adelante. Bueno, muchísimas gracias José Luis y Priscila y bueno, todas las personas del INCAE y de la Asociación del MBA por esta invitación para compartir y bueno, un honor estar aquí con ustedes y con Francisco y con Horacio como panelistas también. Un honor, bueno, hablar sobre el mercado inmobiliario en Venezuela y bueno, espero que la charla sea del agrado de todos, ¿no? Entonces, Urbi, creo que tienes el micrófono puesto. Se te activó el micrófono. Desactivó el micrófono, perdón. Ahí está activado, adelante. Sí, no, es que me dijo que el host no me lo dejaba poner, pero bueno, espero que no se active otra vez, ya estoy. Entonces, bueno, tenemos la presentación, entonces vamos a hablar un poquito del entorno económico venezolano, que bueno, la mayoría lo conocemos, pues, pero es bueno revisar algunas cifras, ver lo que ha pasado en los últimos años y ver qué es lo que nos espera probablemente en los próximos años, ¿no? Pero vamos a entender un poquito eso para sentar el piso, para que Francisco y Horacio nos hablen más de detalles internos ya del mercado inmobiliario y de algunas perspectivas. Entonces, por favor, si la siguiente lámina. Tengo unas cuantas láminas aquí. Nosotros sabemos que la economía venezolana desde hace unos años, en particular desde el 2013, 2014, empezó un ciclo recesivo muy fuerte. Ha tenido una caída acumulada de 70%, que es una de las mayores de la historia a nivel mundial. Ha sido una caída, bueno, que relacionada con años de controles de precios, de estatizaciones, bueno, el control de cambio, que ya finalmente desde el año pasado básicamente se ha flexibilizado bastante, controles de tasa de interés, controles de precios, leyes en contra de las empresas, estatizaciones, y finalmente el desplome de la producción petrolera. Pues la economía venezolana es impulsada, había sido impulsada por la producción petrolera durante muchísimas décadas, y bueno, el petróleo ha pasado a ser ahora algo relativamente marginal, ¿no?, dentro de la economía. De exportar 3 millones o de producir 3 millones de barriles hace 20 años, estamos en 400.000 ahorita. Entonces ha habido una caída muy importante este año, todo el tema de la pandemia, la crisis mundial. El FMI está proyectando un % este año que sea mayor. El país ha estado viviendo una hiperinflación desde octubre del año 2017, tasas de inflación mayores al 50% al mes durante una cantidad de meses. En lo que va de año se ha suavizado un poquito la hiperinflación, pero sigue siendo muy alta, ¿no? 25 o 30% al mes. Sigue siendo muy alta. Todo eso ha ido llevando a un reemplazo del bolívar como moneda por el dólar, de manera informal, ¿no? Entonces, como saben las personas que están viviendo en Venezuela y los que están afuera a lo mejor lo han oído, en Venezuela circula cada vez más el dólar, de manera relativamente informal, porque todavía es por cash y bueno, algunos bancos están empezando a abrir cuentas en dólares, pero digamos, eso es producto de la crisis, digamos que eso es algo positivo porque hasta ahora que teníamos el control de cambio desde el 2013 y había muchas tasas y era ilegal, el mercado negro, eso se ha despenalizado y ha permitido, bueno, por lo menos que las inversiones puedan empezar a fluir. Además, porque la situación de que no hay créditos en bolívares desde la banca. La hiperinflación ha evaporado básicamente todos los activos en bolívares, que apenas representan unos cientos de millones de dólares, y entonces son los dólares que circulan en la economía los que están sirviendo como medio de pago, ¿no? Al mismo tiempo ha habido un colapso de los servicios públicos, todo esto concatenado, ¿no?, durante los últimos años. Por favor, la próxima lámina está aquí. Ajá. Entonces, todo esto ha llevado a una situación, bueno, si nosotros vemos históricamente, la economía venezolana, pues los últimos 100 años, usando estadísticas del profesor Rasdrúbal Batista y las actualicé
cifras del Fondo Monetario, pues lo que ha pasado desde 2014 para acá no tiene precedentes. No, por supuesto en Venezuela había habido crisis y vamos a ver algo de eso reflejado en los precios de los inmuebles en otro gráfico que tengo para un periodo largo también, pero nunca habíamos tenido algo de esta magnitud, ¿no? Entonces, una crisis que puede ser como la Gran Depresión. Y como toda crisis, pues va a presentar oportunidades, ¿no? También para las personas que tengan el ojo y que tengan también probablemente un horizonte de inversión largo y la capacidad de diversificarse en un país que sigue siendo de alto riesgo, ¿no? La próxima, por favor. Entonces, esa sería la situación. Yo, este gráfico que está aquí, lo hice hace unos años y, bueno, lo he tratado de actualizar, no he podido actualizarlo, aunque por supuesto les puedo comentar las cifras de los últimos años, sin que la vean en el gráfico. Pero esto es un gráfico que construí en base a series de precios de inmuebles para el área de Caracas del año 86 al 2011. Siempre es bueno tener una perspectiva histórica de las cosas. En ese periodo de 25 años, pues por supuesto, al igual que la mayoría de los países de América Latina, pues se atravesaron crisis, recuperaciones, crisis de la deuda. Ahora es interesante ver cómo durante ese periodo hubo una serie, por supuesto, de crisis. Nosotros recordamos la devaluación y los problemas en el año 89, la crisis bancaria del 94, la devaluación y el paro petrolero 2002. Ha habido una serie de crisis y en ese momento ha habido grandes devaluaciones del bolívar y los inmuebles han bajado de precio. Pero cuando la economía se ha estabilizado finalmente y ha logrado la recuperación, incluido años durante el chavismo, eso no es solo, no estamos hablando nada más de los años previos a estas últimas 2 décadas, sino incluso hasta el 2011, cuando había una estabilidad, una cierta estabilidad económica y por lo menos cambiaria y había inversiones, los precios de los inmuebles se recuperaban. Eso se vio en Caracas, que es el área para el que tenemos los precios. Si nosotros viéramos otras ciudades del país, sería probablemente parecido, ¿no? Entonces ha habido un potencial muy interesante en el mercado inmobiliario. La próxima lámina, por favor. En cambio, cuando nosotros... la siguiente lámina, por favor. A ver. Bueno, entonces tenemos eso fue lo que pasó a lo largo de esos 10 años, de esos 25 años, perdón. En los últimos 8 años, pues sí ha habido, como todos sabemos, una caída impresionante en el precio de los inmuebles, ¿no? Los precios de los inmuebles han caído entre 60 y 80%. Francisco y Horacio pues tienen información más del momento del mercado y habría que ver en estos meses de pandemia cómo se ha comportado, pero ha habido un desplome importante por la crisis económica. Pues la crisis económica ha hecho que, entre otros, por ejemplo, a la par ha habido un desplome del sector construcción, que ha caído un 95% en esos 7 años, o esos 6 años desde el 2013, las cifras hasta el año pasado que tenemos. El sector construcción, por supuesto, ha sufrido muchísimo ante esa caída de los precios de los inmuebles y, bueno, aquí en general estoy hablando de apartamentos, pero esto abarca todos los segmentos, apartamentos, oficinas y locales comerciales, unos más afectados que otros. Pero eso ha sido un proceso muy, muy fuerte. El año pasado incluso, en la primera mitad hubo los apagones, hubo muchos problemas, pero en la segunda mitad que hubo una pequeña estabilización, se puede decir, y que se permitió circular el dólar y la economía se estabilizó un poco, hubo una recuperación de precios de los inmuebles pequeñas, si se quiere. Por eso demuestra que está latente ahí la posibilidad de una recuperación de precios cuando las cosas se empiecen a hacer moderadamente bien en Venezuela. Entonces, digamos, todo eso nos lleva a una situación en la que los precios son los más bajos de la historia, probablemente. Yo no recuerdo nunca haber visto los precios que se están viendo en Caracas y en otras ciudades, ni se diga. Precios que están muy por debajo del costo de construcción en la mayoría de los casos. Y que, bueno, que es una situación que se puede mantener un tiempo más, por supuesto, mientras no haya una recuperación, pero parece difícil pensar que eso vaya a durar años y años y años más, ¿no? A no ser que el país realmente no retome el rumbo. Entonces, esa era un poco la introducción económica que quería dar en estos 10 minutos que tenía asignados. Una situación muy difícil, como sabemos, y por eso estamos hablando precisamente de estos precios tan bajos de las propiedades, que han llevado, por supuesto, también a un desplome del sector construcción, porque no es rentable construir en este momento con esos precios tan bajos, excepto algunos segmentos premium y unas cosas muy pequeñas. Pero cuando vemos las cifras agregadas, vemos una caída del 95% del PIB construcción, que es una caída dramática, ¿no? Y, por supuesto, toda esta crisis económica, que además es que se une todo, es la devaluación, es la inexistencia de crédito hipotecario en bolívares, básicamente, es la caída del poder de compra del consumidor, el aumento de la pobreza.
todo eso se ha concatenado para hacer que, bueno, que haya una crisis muy fuerte en el sector inmobiliario, y ahí es donde estamos parados y viendo a ver qué nos presentan los próximos años. Entonces, hasta aquí, que ya estoy llegando a los 10 minutos. Urbi, muchísimas gracias por la extraordinaria síntesis que nos permite ubicarnos en el contexto general del país y comenzar a comprender lo que está pasando en el sector. Agradecemos mucho por la puntualidad. Te quedó un minuto libre, maravilloso. Para complementar este análisis cuantitativo e ir profundizando en las oportunidades, nos gustaría, Francisco, como presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, que nos puedas presentar las potencialidades del sector en el país. Quisiéramos comenzar, que nos muestres cómo está operando el sector actualmente, qué está pasando en el sector inmobiliario venezolano, Francisco. Buenas tardes para todos. Gracias, José Luis. Gracias, Priscila. La verdad que primero muy contento de esta invitación. Creo que está empezando Venezuela a hacer el papel que debe hacer, que es en mantenerse en los espacios para no perdernos de donde debemos estar. Yo creo que definitivamente hemos perdido muchos años recientes de nuestra historia y debemos ubicarnos. Entonces, a mí me toca un poco hablar de las cifras de Urbit desde el otro punto de vista, desde el día a día, desde la calle. Y ahí te puedo decir que nosotros de la Cámara, nosotros vemos el desarrollo como un derecho. Nosotros tenemos que tener una visión compartida de futuro. Y lo que estamos intentando es visibilizar esa visión que tenemos muchos en Venezuela, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cotidiano, sin entrar en temas políticos. Nadie escapa de la realidad política, no somos inocentes en saber dónde vivimos, en qué país vivimos, de qué forma vivimos. Pero yo creo que todos los países tienen sus problemas. Nosotros no podemos pretender que somos el peor país de América Latina. Y ahí pudiésemos dar un rato, una charla de qué problemas tiene México hasta llegar a la Patagonia. Y esa no es la idea. La idea de este tipo de eventos es tratar de atraer a la gente y vender un poco el país. Y mi país, que considero que es el mejor país del mundo, con diferencia además, y podemos discutir eso en cuanto a cualquier tema, creo que de alguna manera tenemos que entender qué podemos hacer nosotros. El otro día yo escuchaba a un señor, Arturo Briz, que es el director del IMD en Suiza, diciendo que el primer país mide el índice de competitividad. Nosotros en Venezuela en los últimos años, por supuesto, aparecemos de número 63 sobre 63 países. Pero es que Japón estaba hace 25 años de número 1 y hoy en día está de número 30. Pero es que Singapur no aparecía en la lista y hoy en día aparece de número 1. Es decir, en los años las cosas cambian. Nosotros en Latinoamérica tenemos un problema, que nos basamos un poco, vivimos de la historia y la necesidad de la ideología, nos trabajamos en función de la ideología. Esas discusiones de izquierdas y derechas, eso está pasado ya de moda. En cambio, los países asiáticos, lo que prevalece es el futuro y viven del pragmatismo. Nosotros en Latinoamérica definitivamente tenemos que ponernos pragmáticos, tenemos que hablar de futuro. Yo hablar de las cifras, de lo que ha pasado en los últimos 10 años, para lo único que me sirve es para asentarme y saber dónde estoy parado. Pero a partir de hoy, ¿qué puedo hacer para cambiar esa tendencia? O para mantenerla o para crecerla. Y en el caso de Venezuela, nosotros lo que creemos es que hay dos variables muy importantes en toda Latinoamérica, pero en Venezuela las dos variables están allí. Uno es la infraestructura y dos es la cooperación. Nosotros tenemos una infraestructura de primer mundo, fuimos país de primer mundo. Todos conocemos la historia de Venezuela de los años 50. Desde 1917, cuando aparece Sumaque, nosotros pasamos a ser el país número 1 del mundo. Eso está allí, que está mal tenido los últimos 20 años, pero que con un poquito de inversión volvemos a aparecer otra vez allí. Eso es muy importante. Y ahí le pongo ejemplos como los clústeres. ¿Qué son los clústeres? Son unidades de desarrollo articuladas. Nosotros podemos rápidamente dentro de Caracas, con un poquito de inversión, desarrollar el área de salud. Hace poco escuchaba que el INTA en París está empezando a desarrollar las ciudades en función de la salud. Ya nosotros Caracas la tenemos desarrollada en función de la salud, pero es que tenemos unos Margarita en cuanto a turismo. Nosotros tenemos focalizados claramente muchos clústeres. Con una pequeña inversión inmediatamente pudiésemos salir adelante. Eso en cuanto a la infraestructura. Y en cuanto a la cooperación, ¿qué podemos hacer en cuanto a la cooperación? Bueno, yo planteaba hace poco en un programa, ¿por qué no hacemos un MLS
nacional y después un MLS latinoamericano, porque desde México hasta la Patagonia nos podemos comunicar. Tenemos el mismo idioma, el portugués se parece mucho y Brasil puede ser un ejemplo para todos nosotros con esas cifras maravillosas que mantiene, pero es muy parecido. La idiosincrasia del latinoamericano es muy parecido. Ya nosotros en Caracas, y ahí me meto ya en el tema de Venezuela, estamos generando ese MLS, y el MLS no es más que poder compartir entre todos los inmobiliarios una información, de tal manera que podamos definitivamente enfrentar las inversiones, poder desarrollar el país. ¿Qué pasa si ese círculo, ese anillo se empieza a unir con los demás países? Inmediatamente podemos conectar a toda Latinoamérica, inmediatamente podemos cooperar entre todos, porque acordémonos, Singapur y Hong Kong son dos países primero y quinto del mundo, pero es que Dinamarca, Holanda y Inglaterra están entre los tres primeros y ninguno pertenece a la Comunidad Económica Europea, pero sí cooperan entre ellos. Nosotros podemos cooperar perfectamente, podemos de alguna manera integrarnos. Esa integración nos va a ayudar a que definitivamente arranquemos. ¿Y qué mejor manera que entonces arrancar con países que no necesitas una gran inversión en infraestructura? Nosotros la tenemos allí, nosotros tenemos las ciudades universitarias, nosotros tenemos el área petrolera. Nosotros no es lo mismo generar toda la inversión que tiene que generar Colombia o que tiene que generar Guayana a la inversión que tenemos que hacer nosotros para recuperar lo que ya tuvimos, porque fuimos la primera potencia en refinería. Nosotros, igual que eso, los mejores edificios, las mejores autopistas. Cuando aquí andábamos en autopista, había países que estaban soñando con tener vías de comunicación, que están mal mantenidas, absolutamente. ¿Que tenemos que hacerlo? Absolutamente. Pero nosotros desde la Cámara, entonces, otro tema de cooperación es la educación. Nosotros hemos generado en la Cámara Inmobiliaria un programa que tenía 25 años que se llamaba Formación Integral del Profesional Inmobiliario, y dimos un paso adelante en plena pandemia, por cierto, desde agosto del año pasado, y lo transformamos en un programa avanzado de estudios en negocio inmobiliario con la Universidad Católica Andrés Bello. Pasamos en agosto del año pasado, en no existir en la Universidad Católica, a hacer la primera cohorte, ahora que arranca el 28 de septiembre, con 458 estudiantes. Lo que queremos es generar una masa alrededor del sector inmobiliario de gente preparada. Estamos hablando de posgrado. No nos estamos quedando ni con pregrado ni con un cursito. Estamos haciendo que la gente se prepare y que esa gente pueda competir en México, en Argentina, en Brasil, en Colombia, y que ellos vengan para acá a invertir. Yo me tengo que preparar para que cuando vengan las inversiones poder atenderlo. Estamos haciendo unos cambios de leyes, estamos intentando influir en los cambios de leyes. En la medida que podamos influir en esos cambios, en esa articulación de leyes, de alguna manera podemos hacer que la gente sienta cierta confianza para poder de alguna manera invertir. No está claro, está muy claro que nadie va a venir aquí corriendo con un cheque a invertir, pero nuestra labor es vender el producto, tratar de hacer que la gente confíe en nosotros y que confíe con grandes actividades. Nosotros no podemos hacer. Yo escuchaba hace poco a un economista, por cierto, que decía que a partir de que haya un cambio político, esto va a haber un milagro venezolano, porque todo el mundo va a venir a invertir y todo el mundo va a hacer una maravilla. Yo le digo, eso no es milagro, eso va a ser algo de sentido común. Lo que pasa es que lo que hoy en día cuesta un apartamento en Caracas, $450 en promedio, seguramente cuando haya un milagro económico a lo mejor cueste 1.450. Cuidado, no pretendamos que vamos a seguir comprando al valor de antes. Milagro económico para mí es lo que pasó en 1885. Yo les voy a echar rapidito el cuento del café para que vean cómo Venezuela tiene un potencial. Nosotros estábamos quebrados, plena guerra federal, absolutamente no había nada que hacer, y dos gochitos, y gochitos los llamamos a los venezolanos que están en la frontera entre Colombia y allá el sur del Táchira, ¿verdad? Dos gochitos decidieron montarse a lomo unos sacos de café, unos saquitos chiquitos de café. Estuvieron 3 semanas andando en mula para llegar a Maracaibo, se montaron en un buque a vapor y llegaron a Hamburgo, tuvieron 3 meses. De ahí viene la historia del café que terminamos vendiendo en Chicago como un commodity, porque antes del petróleo nosotros fuimos ricos con el café. Imagínense las ganas que tenía esa gente de progresar. Bueno, ese es el venezolano. Es el venezolano de a pie. El venezolano de a pie no es el político, no es el de las diatribas, no es el de las discusiones, no es el de la peladera. Nosotros ni siquiera estamos acostumbrados a pelar. Por eso que tenemos un potencial estratosférico
estratosférico para poder progresar inmediatamente. Como decía el señor Arturo Briz, si yo tuviera que invertir, invertiría primero en Venezuela que en España e Italia, porque el potencial que puede tener Venezuela es impresionante. Lo que tenemos que ponernos de acuerdo, creernos que somos capaces de ganar este partido y salir a jugar. Gracias. Francisco, muchas gracias por compartir tu visión sobre el sector inmobiliario que nos llena de entusiasmo. Ahora quisiéramos darle el paso a Horacio. Horacio, como especialista del mercado de capitales y presidente del Fondo de Valores Inmobiliarios, nos gustaría que pudieras compartirnos tu visión de cuáles son las oportunidades que existen en el país. Quisiéramos comenzar porque nos ayudas a entender el papel que tiene el mercado del capital, de capitales en el financiamiento del sector. ¿Quién nos lo está regulando actualmente? ¿Algunas oportunidades puntuales? ¿Y cómo ves la seguridad jurídica de las transacciones inmobiliarias en el país? Adelante, Horacio. Muchas gracias y bienvenido. Bueno, gracias por la invitación. Entiendo que la audiencia básicamente son estudiantes, egresados y algunos entusiastas personas que prestan servicio en el sector inmobiliario. Entonces, voy a tratar de darle ese ángulo. Lo primero que Urbi dijo, todo lo que ha sido el downside de Venezuela, que es histórico, y que no tiene forma de compararlo con ningún momento histórico en Venezuela, tal vez con la guerra federal o la guerra de independencia, pero realmente no hay una data que alguien pueda comparar, o sea que en ese sentido es inédito, pero el upside del país también es inédito, porque hay que analizar que Venezuela, si su GDP hoy es 50.000 millones de dólares, en el 2012 fue 350.000 millones de dólares. Por lo tanto, cuando nos comparan con otros países por alguna forma de crítica, por decirlo así, nosotros podemos decir que es verdad que nuestra economía se ha reducido mucho, pero el upside de la economía de pasar de 50 a 350, como lo tuve en el 2012, es algo posible, no es algo que tú pudieras hacer imposible. Y ese sería, yo diría, el primer punto de partida de que uno debe analizar Venezuela desde la perspectiva del upside. Ya no la puedes seguir analizando del downside, porque ya el downside está más que claro y seguir repitiéndolo no tendría ningún sentido. Cuando tú analizas el upside de Venezuela, Venezuela está produciendo 400.000 barriles diarios, pero produjo 3 millones. Por lo tanto, tú podrías decir, Venezuela podría volver a producir 3 millones de barriles. Venezuela tiene 303 billones de barriles de petróleo en reservas probadas, de los cuales 75 billones de barriles son extraíbles con relativa facilidad. Esos son 70 años de petróleo a 3 millones de barriles diarios. Venezuela tiene 202 trillones de cubic feet de gas, que representa que Venezuela tiene 100 años de gas, cuando Colombia tiene 10 o Trinidad tiene 12. O sea, Venezuela tiene la capacidad de poder consumir gas durante 100 años. Pero no solamente eso, sino que ese gas, el 15% es no asociado. Por lo tanto, tú lo puedes extraer y entregárselo a las economías industrializadas que están muy deseosas de tener tipo de energía limpia. Quiere decir que el futuro de Venezuela hoy en día está más del lado del gas que del petróleo. Pero es que hay gas que nada más calcular la cifra de lo que puede ser las ventas no te cabe en la calculadora. Venezuela tiene 900 empresas intervenidas. Venezuela está entre los 10 países con mayores reservas de oro, de bauxita, de materiales raros, rare materials, como le dicen, que está en el subsuelo venezolano. Por lo tanto, el upside de Venezuela es igual de exponencial del downside que tuvo. Lo que necesita es que algún día nos pongamos de acuerdo para que eso sea así. Muy pocos países del mundo tienen la posibilidad de que su economía crezca de 50.000 millones de dólares a 350.000 millones relativamente rápido, a lo mejor 4 o 5 años. Son muy pocos los países del mundo que pueden pensar en eso. Entonces, Venezuela, para los estudiantes que están oyendo esta conferencia, tienen que primero entender que Venezuela es muy difícil de entender, porque tú puedes estudiar en Harvard, en las mejores universidades del mundo, pero realmente Venezuela tiene un ambiente realmente complejo, casi como en la física. Un sistema complejo, muy complejo de entender, donde su economía realmente está dividida en dos grandes partes. La que se ve con las cifras del Banco Central,
todas las pocas cosas que el sector privado puede accesar. Esa es una economía. Pero también tiene una economía que es off balance, que no se conoce porque el gobierno no la expone. Y esa economía off balance son los acuerdos bilaterales y una cantidad de cosas que están pasando que uno no sabe. Por lo tanto, analizar Venezuela solamente de la perspectiva de un lado se hace muy, muy complejo. Desde la perspectiva inmobiliaria, Venezuela, cuando terminó el boom petrolero en 1983, los precios de una oficina AAA pasaron de $7.000 el metro cuadrado a $1.000 el metro cuadrado en 1994. Y en 1992, el que fundó la empresa donde yo hoy en día trabajo, que se llama Luis Emilio Bellutini, planteó que por qué no se llevaban esos metros cuadrados al mercado de valores. Y el Fondo de Valores Inmobiliarios, que es la compañía donde yo trabajo, es la primera compañía en el mercado venezolano que cotiza en el mercado de valores metros cuadrados, algo que en Estados Unidos ya había sido una norma con los REITs en los años 80. Por lo tanto, la crisis que trajo los años 90 fue una oportunidad para llevar la empresa al mercado de valores. Y nosotros en esa oportunidad, cuando los precios estaban a $1.000 el metro cuadrado en 1994, planteamos un plan de negocio, vino la apertura económica, levantamos capital, fuimos al New York Stock Exchange, hicimos una emisión del programa de ADR, levantamos más capital e invertimos a $1.000 el metro cuadrado en todo el portafolio que tuvimos. Ese portafolio en el segundo boom petrolero, como dijo Urbi, creció en el año 2010 aproximadamente, 2008, los precios volvieron a llegar a $5.000 el metro cuadrado de una oficina AAA, para poner una referencia. Esa era la oportunidad, por supuesto, de vender. Esos precios hoy en día bajaron a $1.500 el metro cuadrado. Entonces, la gran diferencia que tiene Venezuela con respecto a los precios, por los cuales no van a bajar más en el sector inmobiliario, es porque en los años 90 habían deudas asociadas a los proyectos inmobiliarios inmensamente grandes. Las deudas asociadas a los proyectos inmobiliarios en el año 2000 son cero. Es decir, el que tiene una propiedad no la debe, pero simplemente está esperando que le hagan una oferta y si no, no la vende, que hace una gran diferencia con respecto a 1994, cuando fue, vamos a decir, la primera debacle de los precios del sector inmobiliario. Entonces nosotros nos encontramos en un momento inédito, porque hemos repetido el momento de los 1994. ¿Alguien lo puede ver como una oportunidad? Yo lo veo como una oportunidad. Comprar a metros cuadrados, a $1.000, $1.500 el metro cuadrado, con un país que puede rebotar como el que hemos expresado, pareciera que es una buena inversión. Pero los estudiantes tienen que analizar a Venezuela desde un contexto no tan directamente como lo estudia en Harvard, porque Venezuela es un sistema complejo, no está fácil entenderlo. Pero ahora deberíamos pensar entonces qué hacer hoy dentro de las circunstancias que se presentan. Hoy tú puedes analizar el status quo o que va a haber un acuerdo político que va a dar una apertura amplia. Ambos dos son dos momentos distintos. Si te mantienes en el status quo presente, donde tienes un país que ha liberado la economía dentro de un esquema de sanciones, pero lo ha liberado, donde ha liberado el cambio, el negocio, ese status quo está ocurriendo, es la oportunidad para los capitales de riesgo. Si ocurriese el evento de un cambio político, decisiones políticas que pudieran ocurrir en el contexto, va a ser el momento de los capitales de inversión, pero ahorita son los capitales de riesgo los que pueden venir a Venezuela y tomar oportunidad de lo que está pasando hoy. No solamente la oportunidad de comprar en el sector inmobiliario barato, sino que el agroindustrial, farmacia, servicios y otros sectores se están potenciando porque ya el Estado no lo puede asumir esos roles. Por lo tanto, le está diciendo desesperadamente al sector privado, tómalos tú, haz lo que tú quieras con ellos. Eso es algo inédito que también está pasando en este momento. Entonces yo invitaría a la audiencia a tratar de entender el momento desde dos perspectivas, como está ahorita y como podría estar. Pero ahorita mismo ofrece una oportunidad. Gracias. Muchísimas gracias, Horacio. Interesante la información que nos has compartido sobre las potencialidades. Estamos recibiendo comentarios y preguntas de diferentes lugares y diferentes ciudades de Venezuela. Agradecemos mucho su activa participación. Priscila, tal vez ahí me puedas ayudar con algunas de las preguntas.
Sí, claro, José Luis, muchísimas gracias a todos los panelistas, de verdad que ha estado muy interesante su introducción. Tenemos muchísimas preguntas, comentarios, nos mandan saludos desde Barinas, desde la Cámara Inmobiliaria de Barinas, nos mandan saludos desde Caracas, desde Valencia, desde Maracay. Muchísimas gracias por su activa participación y la verdad es que han hecho comentarios muy interesantes. Voy a tratar de ir reuniendo la mayor cantidad de preguntas alrededor de un mismo tema para que pues, nos permitan facilitar responder. Por ejemplo, nos gustaría que Francisco nos ayudara con esta pregunta que nos hacen. Si un inversionista extranjero quiere adquirir un inmueble en Venezuela, si un dueño de un inmueble está en el extranjero, desea comprar o vender, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cómo es el marco legal que los respalda? ¿Cómo se verifica la titularidad de las propiedades en Venezuela? ¿Existe riesgo de exportación de casas, apartamentos y locales comerciales? Adelante, Francisco, para que nos ayudes con la respuesta. Voy a ver si tienes el micrófono activado. Aquí nos van a tener un poquito de paciencia para ir activando los micrófonos. Un momentito. Ahora, adelante, Sí, Francisco. sí, te respondo. Sí, en Venezuela funcionamos, la propiedad se traslada realmente en el registro subalterno. En este momento, con la pandemia, no están activos los registros, han abierto muy poco, hay una serie de factores. Nosotros una de las cosas que estamos intentando definitivamente es enfrentar ese problema y digitalizar esos registros. Eso nos daría un dinamismo importante, pero en momentos normales, claro que un extranjero puede comprar. Hay unas zonas de seguridad que hay algunos sitios como en Margarita que todavía siguen aplicando eso, pero eso no es más que ir y buscar un permiso. O sea, lo podemos ver como algo muy engorroso, pero yo te puedo responder que conozco varios corredores que le dan la vuelta y terminan comprando inversionistas extranjeros en Margarita. Es un tema de actitud, de cómo resolver. Lo que sí te aseguro también es que hoy en día yo no veo el riesgo de invasiones, no veo el riesgo de expropiaciones. ¿Por qué? Porque el capital político que tenía este gobierno gracias a la crisis, eso lo quemó completo. Ya no tiene ese capital político. Ya no podemos hablar de que los chavistas, los maduristas, era como en su mejor boom, porque igual que el boom económico, hubo un boom político. Hoy en día no tienen ese capital. Hoy en día yo no los veo a ellos. Más bien en las conversaciones que hemos tenido, cada vez que hay un problema de una invasión, salen corriendo y tratan de verlo. Que hay funcionarios que se presten, por supuesto. De que hay gente que trata de ampararse en el nombre y se pone unas camisas rojas y trata de hacer, por supuesto. Pero nosotros entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer cumplir la ley. Para eso están las leyes. Y creo que en ese sentido, hoy en día, el gobierno nos necesita y nos necesita para mantener este país como sector privado. Creo que vamos de la mano juntos a poder lograr lo que realmente queremos, que es que se desarrolle el sector. Muchísimas gracias, Francisco. Bueno, seguimos con las preguntas. Acá nos están solicitando preguntar en qué moneda, tal vez Francisco, tal vez Horacio, nos puedes ayudar. ¿En qué moneda se están transando las operaciones inmobiliarias en el país? ¿Cuál es la rentabilidad esperada para un inversionista nacional extranjero que desea invertir en un fondo inmobiliario en Venezuela actualmente? No sé si tiene el micrófono activado. Ajá. Horacio. Un momentito para podérselo activar. Adelante. Gracias. Ahora sí, adelante. A mí me parece que la pregunta sobre el retorno es muy importante, sobre todo para los que están en este mundo de las finanzas, que están saliendo. La expectativa de retorno de Venezuela analizadas no se pueden generalizar, sino hay que analizarlas en diferentes contextos, pero realmente la simetría de los retornos ahorita que ofrece Venezuela son inmensamente grandes, ¿no? Yo no podría atreverme a decirte que 20%, 30%, 40%, pero realmente son asimétricos con respecto a la inversión. Ahora bien, el capital de riesgo cuando viene puede invertir en diferentes espacios de la economía. Por ejemplo, ahorita hay mucha gente invirtiendo en el tema de telecomunicaciones y ofreciendo servicios de Internet, por ejemplo, y una cantidad de cosas que
que se pueden desarrollar. Hay una persona que pudiera estar interesada, por ejemplo, en venir y comprar una propiedad y un apartamento. Yo acabo de comprar un apartamento para mi hija porque me parece que los precios están muy competitivos. Pero el 99,9% de las operaciones son en dólares. Simplemente que todo el mundo busca mecanismos para que de alguna manera te llegue una transferencia y el documento se registra en bolívares, pero se pone una tasa de tipo de cambio, por lo cual que no es ilegal. O sea, que el documento aparece en bolívares, pero se usa una tasa de cambio en referencia en dólares y la persona que va a pagar manda dólares o compra dólares, y que no es ilegal. Una persona puede venir a un banco aquí y comprar dólares y hacer una transferencia si tienen los bolívares, pero realmente la situación de Venezuela es que no hay bolívares. Por lo tanto, normalmente las operaciones se están cruzando básicamente en dólares. Uno de los temas interesantes dentro del sector inmobiliario es la posibilidad de trabajar el esquema del escrow, porque también se hace siempre el cosa que la persona dice, bueno, si yo te transfiero, ¿cómo me aseguro que me vas a firmar la venta? Y esas cosas siempre son el huevo y la gallina en esta cosa, y el escrow es el que viene a resolver eso. Pero yo siento que los retornos de inversión no en todo, por cierto, yo no estoy diciendo que Venezuela es una panacea ahorita, venga a traer tus reales y te vas a ganar. Yo no diría nunca eso. Yo estoy diciendo que hay casos específicos en empresas particulares que tienen unas oportunidades que no tenían antes y que vale la pena analizar, o bien por una persona que quiere comprar simplemente un apartamento y dejarlo engordado, o alguien que le parece que alguien está haciendo un negocio que le parece atractivo y va a invertir con esa persona, o el más sofisticado, que es donde yo me encuentro, que es el capital de riesgo, que analiza el mercado de valores como un potencial mecanismo de inversión. Todos son momentos donde la gente está analizando que si yo pongo $10,000 o $100,000, a lo mejor voy a tener un retorno de 20% al año en los próximos 5 o 6 años. Esa es más o menos la cosa que estamos ocurriendo. Disculpa, Horacio, siguiendo con eso, con lo que la respuesta, muchas gracias por la respuesta. ¿Cuánto puede ser, digamos, el valor por metro cuadrado, o Francisco, en promedio actualmente que se pueda manejar en una propiedad, no sé, clase media alta, que tenga algo de demanda? O sea, para que la gente pueda ilustrarse un poco, ¿cuál puede ser un valor por metro cuadrado promedio actualmente? Nosotros la cifra que manejamos en la Cámara Inmobiliaria está alrededor de $450 promedio, y el costo está alrededor de 550. Y ahí es donde está la oportunidad. Estamos teniendo valores por debajo del precio de reposición, del costo de reposición. Entonces, inmediatamente que tú quieras construir algo, te va a costar más. Por eso el mercado está un poco, de alguna manera, asimétrico. Y esos valores se están presentando tanto en las oficinas como en los locales comerciales como en la vivienda. Está costando más construir algo que vender lo que ya existe. O sea, Francisco, muchas gracias. Para ilustrar a la audiencia, estamos hablando que un apartamento de aproximadamente 100 metros cuadrados de unas 3 habitaciones, pues estamos hablando de algo como $50,000. Eso es lo que se Como podría... $50,000. Y ¿Cuánto construirlo. crees tú que se puede revender una propiedad de ese tipo? No, pero es que como decía antes Horacio, nosotros no estamos persiguiendo aquí que alguien llegue, compre el lunes y revenda el martes. Ese no es nuestra aspiración. Yo desde la Cámara Inmobiliaria lo que quiero es desarrollar el país. Para desarrollar el país, esto tenemos que verlo a corto, medio y largo plazo. Nosotros no estamos buscando capitales que salgan. En la construcción, nada más levantar un edificio te va a tardar 2 años, 3 años. Y estás pensando que si vas a comprar un apartamento, en la medida que esas variables se ajusten, ya esa utilidad la va a ganar quien lo compró primero. Entonces estamos hablando de un periodo de tiempo. No podemos hablar, esto no es una compra y venta de acciones. Claro, excelente. Bueno, siguiendo un poco con las preguntas, están comentando acá, algunos medios de comunicación comparten que más de 5 millones de venezolanos han emigrado. Algunos han dejado sus apartamentos, casas y locales comerciales simplemente cerrados por no contar con seguridad jurídica. Sin embargo, los condominios están generando gastos en dólares cada vez más elevados. Bajo este contexto, ¿es conveniente, la pregunta tal vez Francisco, es conveniente mantener un inmueble cerrado generando solamente gastos? ¿Cuáles son las recomendaciones para estos casos? Bueno, el mercado lo que ha terminado haciendo es que la gente ha salido y ha ofrecido los apartamentos. Esa es una realidad. Y nosotros, leyendo un poco el mercado,
en las discusiones que hemos tenido con el gobierno, efectivamente leí por ahí unos comentarios, la ley de arrendamiento, esta es una ley que viene del año 74, venimos, ¿verdad?, con una ley bastante, yo diría arcaica, pero yo como siempre veo algo positivo, que me traigan la ley española, que yo soy español, y la comparamos para que el que diga que hay seguridad jurídica en España y no en Venezuela, lo podemos discutir perfectamente. Pero me vuelvo al caso venezolano. Estamos intentando cambiar 2 o 3 artículos para no pretender hacer una gran ley de arrendamiento. Y para mí el artículo más importante es, si el arrendatario no cumple las normas, entonces el arrendador pueda sacarlo. Si la seguridad que tenga un arrendador cuando no cumpla las normas, no a discreción del arrendador, y es decir, las normas es lo que se pacta en un documento, si nosotros logramos cambiar eso para darle la seguridad al arrendador, estoy seguro que mucha gente va a salir a alquilar. Ya ha pasado, ya estos últimos años, mucha gente ha salido a alquilar su apartamento porque no hay manera, y es una reflexión quizás metiéndome en el tema político que no me gusta mucho. Aquí han intentado cambiarnos el ADN y nosotros en el ADN llevamos propiedad privada, llevamos progreso, llevamos bienestar, llevamos futuro. Aquí han intentado llevarnos a un ADN distinto y no han podido. Y si no pudieron en el mejor momento político de ellos, creo que no van a poder más. Este es el momento de nosotros, de recuperar espacio. Muchas gracias, Francisco. Siguen preguntando por acá, ¿esos 450 o 550 dólares por metro cuadrado son en residencial o en comercial? No, en vivienda, en vivienda. Comercial es un poco más. Lo que estaba hablando antes, Horacio, nosotros hoy en día podemos conseguir oficinas premium en Caracas, 1.500, 2.000. Alguien preguntó por ahí si había algún ejemplo. Yo les puedo enseñar algún documento hasta de 1.800 dólares en este instante. Pero comercialmente hablando, en promedio pudiésemos estar hablando 800, 850, promedio de Venezuela, además, no solo de Caracas. Ok, hay bastantes preguntas por acá. ¿Cómo vamos con el tiempo, Priscila, para ver cómo seguimos? Vamos perfecto. Así que todavía tenemos tiempo de responder muchas de las preguntas. Aprovecho la oportunidad para reforzarles que este webinar está siendo grabado y va a estar disponible en el canal de YouTube de INCAE Business School. Eso ha sido una de las preguntas que nos han hecho. También aprovecho y hago una pregunta que nos hace el público. ¿Qué piensan con respecto a la perspectiva de desarrollo inmobiliario en Valencia? Porque a veces hablamos mucho de Caracas, pero aquí nos están preguntando por Valencia. Si nos quisieras comentar, Francisco, adelante. No, Valencia puede ser hoy en día la tercera ciudad de Venezuela, con lo cual el potencial de Valencia, ahí me voy a los clústeres. El clúster industrial que tiene Valencia, pocas ciudades en Latinoamérica lo pueden tener. Que están cerradas, por supuesto, que estamos sufriendo condiciones contrarias al sentido hasta lógico, por supuesto, que han intentado hacer todo lo que sea necesario para mantenerla cerrada, por supuesto, pero la infraestructura está allí. Con un poquito de inversión y con un cambio de condiciones, inmediatamente podemos volver a tener a la Valencia pujante que siempre tuvimos, con una zona industrial digna de mirar en Latinoamérica. Nosotros competimos con Latinoamérica, nosotros no estamos compitiendo con África. Muchas gracias, Francisco. Siguiendo con las preguntas, preguntan por acá en el chat, ¿cómo ha sido la recuperación del sector inmobiliario en países de la región cuando han salido de procesos de hiperinflación? ¿Tienen algún dato de ese rebote del metro cuadrado en algún país como Perú, Bolivia, Chile? No sé si Urbi nos puedes ilustrar sobre esto. Creo que hay que quitarle, tienes el micrófono apagado. Priscila, ¿nos ayudas, por favor? Perdón, Urbi, ya casi te... Ahora sí. Ahora sí, gracias. Adelante. Sí, digamos, en América Latina las hiperinflaciones pues fueron hace muchos años, ¿no? En los años 80 y 90, hasta principios de los 90. Perú, Brasil, Argentina, principalmente, Bolivia. Y bueno, el único país que está en hiperinflación ahora es Venezuela, después de que en América Latina por 30 años ya prácticamente no había habido ningún caso. Pero los estudios de la época que recuerdo, sí, claro, habría que ver cada caso, ¿no? Pero países que lograron derrotar la hiperinflación y que luego tuvieron un crecimiento económico, después de que abrieron la economía y tomaron unas medidas económicas relativamente sensatas. El caso clásico es Perú, pues, a finales de los 80, a principios de los 90. El metro cuadrado, pues, subió una barbaridad. Yo sé de viviendas allá que, además estaba el problema del sendero luminoso, ¿no? En los 80 en Perú. Estaba muy mal.
En Lima una casa que valía $20.000 en esa época, hoy en día vale más de $500,000. O sea, para que vean el upside potential que hay en esos casos, ¿no? Cuando se controla un problema de esa magnitud, que es similar al que tenemos en Venezuela, y las cosas se hacen relativamente bien, pues el potencial es enorme. Cuando hay una estabilización de la inflación o se logra abatir la hiperinflación, generalmente lo que llaman los bienes no transables, el inmueble es uno clásico, los sueldos, todo eso tiende a subir, porque cuando ha habido grandes devaluaciones, pues en dólares todo baja. De hecho, en Venezuela, claro, hoy en día todo el mundo habla que todo está subiendo en dólares. Bueno, eso empezó hace un año y pico, no es... Si ustedes se fijan, del 2013 al 2018, que hubo una devaluación muy fuerte del bolívar, los precios en dólares en general bajaron. Me refiero a los bienes y servicios y los sueldos de las personas y tal. Ahora están subiendo, pero eso, algunos hablan de que, bueno, Venezuela sube indefinidamente en dólares. Bueno, eso empezó hace un año en realidad, hace año y medio. Y los inmuebles probablemente entren en esa tendencia. Claro, los inmuebles también tienen sus características particulares, no es que todo va a subir. Pero si se logra bajar la inflación, y la hiperinflación ha bajado en Venezuela, pero si se logra abatir y vemos la experiencia que hubo en otros países de América Latina, y hay una cierta estabilidad económica, sobre todo con esos valores tan bajos que tienen los inmuebles, tienen todo el potencial para subir. Excelente. Muchísimas gracias. Priscila, no sé si hay alguna pregunta. Sí, nos hacen llegar aquí una pregunta. ¿Cuántos desarrolladores activos hay actualmente en Venezuela? Tal vez Francisco nos puede ampliar y nos dicen, bueno, en cuanto a los agentes de bienes raíces, ¿tienen una idea de cuántos agentes pueden haber en el mercado y cuáles son las principales agencias que están vendiendo propiedades en el mercado venezolano actualmente? ¿Cuál es la comisión típica transada en el mercado de bienes raíces? Aunque ya lo comentaron, vale la pena reforzarlo, y si hay algunas regulaciones en cuanto a estas comisiones. Sí, no. Si dividimos el sector en dos grandes áreas, está lo que sería el mercado primario y el mercado secundario. Como bien dijo Urbit, el mercado primario está prácticamente parado porque no hay las condiciones dadas como para arrancar nuevos proyectos, pero no solo, como dicen algunos, porque no hay créditos, no solo sino porque estamos por debajo del valor, cuesta más construir algo, o sea, como negocio, yo soy constructor, yo soy promotor inmobiliario, ¿para qué voy a arrancar un proyecto ahora que lo puedo conseguir más barato? Voy, si tengo el dinero y lo compro y me siento encima de los metros cuadrados. Eso en cuanto al tema de los promotores. Y hay mucho promotor que no está afiliado, y ahí llamo la reflexión. A nosotros nos falta en Latinoamérica, porque siempre tenemos el miedo a pertenecer a los gremios, a poder compartir información. Y nosotros definitivamente tenemos que cooperar entre nosotros. En el país en general no había esa cultura. Quizás porque antes los gremios no se veían como algo importante. Y hoy en día es muy importante el sector privado. Hoy en día nosotros como sector privado quizás ya pasamos al gobierno en cuanto a generación de ingresos. En los próximos años yo me imagino una Venezuela con un gobierno chiquito y con un sector privado grande, fuerte, poderoso. Entonces vamos a discutir. Ahí varias personas están escribiendo en el chat que si es ilegal, que si es lo otro. Claro que es ilegal, claro que existen unas normas. Por eso es que tenemos que forzar la barra para lograr que el sector privado de alguna manera influya, pero que influya fuertemente y que influya correctamente, porque nosotros no podemos perseguir unos intereses, volver a pasar para el otro extremo. En la ley de arrendamiento, evidentemente hubo una buena época donde el arrendador hacía lo que le daba la gana en este país. Llega este gobierno con la bandera de izquierda y entonces genera unas leyes solo para proteger al inquilino. Bueno, hoy en día lo que estamos diciendo es, hay arrendadores buenos y hay arrendadores malos. Hay inquilinos buenos y hay inquilinos malos. Lo que tenemos que hacer es conseguir de alguna manera unificar esos criterios, hacer una ley del centro que sea fácil de sacar un inquilino si incumple, pero si cumple nadie me lo puede tocar, porque tenemos que proteger también al inquilino. Ahí no podemos ser, bueno, como estos son más votos, estos son menos votos. A mí me importa de verdad un pepino de quién vengan los votos. Si el inquilino es bueno y cumple las normas, tiene que mantenerse. Aquí las grandes franquicias hoy en día es Century, RE/MAX, Sky Group. Nosotros somos alrededor de 20,000 corredores que puede haber. Estoy muy seguro que podemos de alguna manera hasta aumentar esa cifra, porque como con la cámara que estamos haciendo ahorita, de promover
tanto la afiliación como los beneficios que se le puede dar a la Cámara, tenemos que atraer a la gente que se profesionalice, que se prepare. Ya el sector inmobiliario nos pasa un poco como los venezolanos en el mundo, que algunos son capaces de hablar mal del venezolano. Bueno, el sector inmobiliario, los corredores, nunca fuimos bien vistos, porque bueno, ese, tú sabes, ese es la señora de servicio, ese es el vigilante, ese es el que no tiene trabajo y se pone a vender un inmueble. Y no es verdad. Los corredores inmobiliarios en Venezuela en los próximos años todos van a tener posgrado. A mí me gustaría una discusión con el registro, con el registrador de turno, y vamos a batirnos en conocimientos técnicos para llegar al mejor entendimiento. Y en eso estamos trabajando. Muchas gracias, Francisco. Priscila, no sé si tienes alguna otra pregunta. Sí, vale la pena compartir que todo lo que ustedes están escribiendo en el chat lo vamos a hacer llegar a los panelistas, así que muchísimas gracias por su participación tan activa. Ciertamente hay muchas inquietudes, preguntas, comentarios, nos encanta que estén tan activos, ¿verdad? Bueno, nos hacen llegar una pregunta relacionada a las fuentes de financiamiento. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la adquisición de un inmueble hoy en día en Venezuela? No sé si nos podría ayudar Horacio o Francisco, ¿qué opinan ustedes? Bueno, yo le dejo la palabra a Horacio porque justamente ahora no hay fuente de financiamiento. Ahorita estamos trancados porque tú para poder comprar el apartamento de enfrente, si vives aquí tienes que vender el tuyo, pero yo vivo aquí, entonces esa rueda está trancada. Uno de los cambios que estamos haciendo es volver a que exista la posibilidad que legalmente pueda haber unas opciones de compra, que yo si voy a comprarme un apartamento en $50,000, yo te puedo entregar $5,000 y nos vemos dentro de 90 días. Horacio lo dijo antes, es legal vender en dólares. No es verdad que no se puede vender al cambio oficial, por supuesto, pero nos hemos dado cuenta que últimamente el cambio oficial y el cambio negro, como lo llamamos en Venezuela, están muy parecidos. La diferencia, eso para mí no es importante. Importante es desarrollar el mercado de capitales, en el cual Horacio es experto, porque allí es donde tenemos la fuente de financiamiento tanto de los constructores como del público en general. Excelente, Bueno, muchas gracias. yo quería decirles que hoy en día los corredores inmobiliarios van un poco más allá del concepto, vamos a decir, antiguo, pues, como eran hace décadas. Por ejemplo, en el San Ignacio, que es una de las propiedades que nosotros operamos, el lugar, o sea, el corredor inmobiliario que se encuentra ahí se llama Business Center. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cuando viene una persona, lo que tiene está analizando las oportunidades de inversión, o bien en el sector comercial, o bien en el sector vivienda, o bien en el sector de oficina, todo dependiendo de muchísimas variables que yo creo que hoy en día un corredor inmobiliario profesional, como los que se agrupan en la Cámara que lideriza Francisco, tiene más un concepto de Business Center, porque hemos hablado del tema residencial, pero el tema residencial tiene unas peculiaridades presentes que no es muy kosher el tema del alquiler. Lo que sí puede estar atractivo es el precio y la posibilidad del upside en el tiempo, pero definitivamente no una persona que tiene $100,000 afuera y va a comprar un apartamento aquí para que lo alquile, estaría tratando de administrar una propiedad de Costa Rica en Venezuela para que le dé una renta. Por lo tanto, su corredor más bien le debería orientar a decir, mira, invierte en cosas que producen renta si tú lo que quieres es una renta. Por ejemplo, en el sector comercio, porque el sector comercio sí puede generar una venta. De hecho, es perfectamente legal cobrar un porcentaje sobre las ventas que puede hacer el local. Pues yo nunca analizaría todo como un todo, sino vivienda es una cosa, los 400 o $500 por metro cuadrado, estamos hablando para el sector clase media, pero hay uno muy dinámico, que es el de la clase media alta, que anda en otros rangos, de $1,000, $1,500. Tienes el sector comercial, que tienes un local comercial que hoy en día se puede comprar probablemente $1,500, $2,000 el metro, y te puede producir $10 por metro cuadrado al mes. Por lo tanto, estás hablando de $120 sobre $2,000 que tu precio solamente en renta, sin hablar de apreciación del activo. Entonces yo creo que los corredores inmobiliarios se tienen que convertir en unos asesores financieros y convertirse en unos centros de hacer negocio, porque además está llegando
personas que quieren montar negocios de afuera para montar un comercio o una actividad comercial. Sobre el tema del financiamiento, Venezuela está en una encrucijada que no hay financiamiento, no existe una posibilidad de lograr financiamiento. Los financiamientos que están ocurriendo son que una persona está dispuesta a que le pagues a plazo. Entonces tú le vas pagando poco a poco y cuando le terminas de pagar te entrega el apartamento, te entrega eso, pero si no me has pagado, no te pago. Y yo creo que la relación entre comprador y vendedor se terminan arbitrando entre ellos mismos, no viendo el mecanismo de financiamiento, sino alguien, si yo tengo un local comercial que vale $100,000 y alguien me ofrece, toma 50 y te voy a ir pagando poco a poco, y yo te lo voy a entregar cuando me termines de pagar, ¿por qué no hacerlo? Se podría hacer pero el esquema de financiamiento en este momento no existe. Ahora, uno tiene que entender que el momento de Venezuela no es de deuda, el momento de Venezuela es de equity. Este es un momento de los capitales de riesgo. Alguien que quiere a lo mejor endeudarse en Estados Unidos al 0,5% e invertir en Venezuela con la expectativa de generar 10% al año o 20% al año y asumir el riesgo de arbitrar esa tasa. O sea que aquí tenemos que hablar, cuando tú hablas de capitales que quieren venir a Venezuela, estás hablando básicamente de equity. No, yo no creo que ahorita estamos en el tiempo de la deuda. Excelente, Horacio. Muchísimas gracias por comentarnos esta respuesta y ampliarnos, porque además con una visión bien práctica. Aprovecho para comentar que nos quedan 15 minutos para finalizar. Vamos a seguir respondiendo las preguntas del público, así que los invitamos a seguir escribiendo y adicionalmente todo lo que ustedes comenten a través del chat lo vamos a hacer llegar a los panelistas. Así que muchísimas gracias. José Luis, adelante con la siguiente pregunta. Gracias, Priscila. Ok, sigue aquí Andrés Salcedo, dice, ¿consideras que hay sobreoferta en algunos sectores inmobiliarios aún teniendo un cambio político en Venezuela? Horacio, tal vez nos puedes ayudar con esta respuesta. Creo que todavía no tienes el micrófono. Ya ahora. Adelante, Horacio. El tema del pricing y la oferta hay que analizarlo. Mira, el tema del análisis, nosotros estamos en el análisis de la data de mercado inmobiliario de Venezuela desde el año 83. Nosotros llevamos un trabajo muy acuicioso de lo que ha pasado en todos los sectores, vivienda, comercio y oficina. Y realmente hay que analizarlos por separado. Pero no solamente por separado, sino por sectores, porque no es lo mismo analizar el sector comercial para el centro de Caracas que analizar el sector comercial para Altamira, por ejemplo. Entonces, por eso que yo pienso que los corredores son, hoy en día hay la necesidad de mayor información. Esto no se puede generalizar, igual que te pasa en Nueva York, que un apartamento en Quinta Avenida con la 67 vale $30,000 el metro cuadrado, pero cruzas a la izquierda y 50 metros más allá la propiedad vale $15,000 el metro cuadrado. Y eso pasa exactamente igual en Venezuela. Por eso es que el corredor es tan importante en el análisis de la inversión que vas a realizar, porque es un contexto. Pero también hay un sector que es potente, que es el sector de los espacios grandes, léase galpones y todo eso, porque ahora hay una dinámica aquí, al igual que está pasando en el mundo, de importar y todo. Aquí hay, Venezuela es uno de los países más tecnológicos que hay, o por lo menos de apetito tecnológico. Aquí el tema de comprar cosas en línea y cosas, eso es una fiebre que pareciera que estuviéramos en un boom económico, resulta que estamos en una depresión económica, pero aquí todo el mundo está en una dinámica con eso. Y eso ha hecho que los espacios grandes de warehouse y todo ese tipo de cosas estén muy demandados para ocupar esos espacios para poder generar esas transacciones. Entonces, ahí está ocurriendo algo en el sector galpones también. El sector vivienda hay que analizarlo bien. El sector de oficinas hay que analizarlo muy bien. Y el sector comercial también. El sector comercial tiene una ventaja, que el hecho de que, como dijo Urbi, el gran cambio de paradigma que tuvo Venezuela
fue que se empezó un cambio libre a mediados del año 2019 y sobre todo que ahora se podía transar en dólares. Por lo tanto, eso potenció el comercio y creó una especie de boom donde por metro cuadrado un comercio llegó a rentar en el año 2018, o sea, un comercio en el mejor centro comercial de Caracas, llegó a rentar $50 el metro cuadrado en el año 2012. $50 el metro cuadrado. Eso bajó a $1 el metro cuadrado en el 2018, pero a finales del 2019 está de vuelta a $10 el metro cuadrado. Y estamos hablando, estando inclusive en la propia recesión que nos encontramos, estamos inclusive dentro del contexto de que no tienen ningún mecanismo de generar préstamos al país, todo ese desarrollo económico. Aún así, dentro de ese contexto, hubo una caída de 40 a 1, de 1 a 10, solamente porque cambió una cosa. Por lo tanto, entonces, les quiero decir con esto que el análisis no es fácil de llevar. Claro, el 2020 trae el COVID y probablemente ese metro cuadrado de un espacio, de la mejor espacio de comercio aquí, probablemente no está generando los 10, 15 dólares del año pasado, porque aquí realmente ha estado cerrado el comercio durante 6 meses. Pero sí te hizo ver el upside que tiene. Y Venezuela en algunos sectores, no en todos, pero especialmente en sectores AAA de high-end, por llamarlos así, nosotros vamos a ver en el año 2021, inclusive dentro de la depresión o recesión que estamos viviendo, nosotros vamos a volver a ver dólares por metro cuadrado de ingreso de renta alrededor de $10 el metro cuadrado, y yo creo que en 5 años vamos a estar nuevamente en $30 el metro cuadrado. O sea que el potencial del upside en la renta del sector comercio no tiene nada que ver con la revalorización, porque una cosa es lo que me produzca el local que estoy comprando, por ejemplo, a $2,000 el metro cuadrado, cuánto creo que me va a rentar, y otra pregunta que me voy a hacer es cuánto creo que me va a revalorizar el activo. Por lo tanto, ambas dos hay que sumarlas, y por eso que hemos dicho que los retornos en Venezuela para algunos sectores puede ser asimétrico con respecto al mundo. Genial, muy clara la exposición. Dice aquí, pregunta para Horacio. Fernando de Jerónimo, ¿la Bolsa de Valores de Caracas está preparando una oportunidad de solicitar crédito para inversionistas y promotores? ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Se podrían otorgar créditos a posibles compradores? El mercado de valores venezolano tiene una dinámica en el año finales del 2019-2020 que no había tenido en los últimos 10 años. El mercado de valores venezolano, que llegó a transar $20 millones diarios en los años 90, bajó a transar en el año 2018 a 5 o 6 millones de dólares al año. O sea, lo que tú podías haber transado un día lo estabas transando un año. Ese es el mercado de valores. Pero resulta que el año pasado se hicieron 40 millones de dólares en transacciones en acciones. Y la otra cosa que está ocurriendo es que hay un apetito muy grande, no solamente por lo de renta variable, que tiene una dinámica propia, sino por el renta fija, que es lo que está preguntando esta persona, es decir, la emisión de obligaciones. Pero quiero darle un contexto con el tema del mercado de valores, vamos a llamarlo desde la perspectiva de la renta variable, es decir, la cotización de las acciones. Venezuela, el mercado de valores en 1990 llegó a tener un tamaño de $10,000 millones de dólares. En esa oportunidad, Colombia ni siquiera aparecía en el radar. O sea, Colombia en 1990, su mercado de valores era insignificante. El mercado de valores venezolano pasó entonces de 9,000 millones, 10,000 millones de dólares en los años 90, bajó al año pasado a 2,500 millones de dólares en market cap, es decir, en tamaño. Resulta que Colombia está en 150,000 millones de dólares, cuando en los años 90 era prácticamente cero. Entonces, el potencial de mercados de valores venezolano es pasar de los 2,500 millones de dólares que tiene hoy. Venezuela fácilmente puede ser el tamaño de Colombia, porque somos economías relativamente similares. Venezuela puede tener un mercado de valores de 150,000 millones de dólares en los próximos 5 o 10 años. Pero si llegamos al contexto, porque eso es lo que podíamos hacer fácilmente, pero si llegamos al contexto chileno-peruano,
tú podrías llegar al mercado de valores, podrías tener un mercado de 400 mil millones de dólares. O sea que el potencial y el upside del mercado de valores en el lado de la renta variable es básicamente exponencial. Ahora, los que están buscando financiamiento, que son empresas que hoy en día se han inscrito en el Registro Nacional de Valores porque quieren financiar sus cosechas o quieren hacer cosas, están dentro de un esquema de la Superintendencia Nacional de Valores que tiene un esquema de fast track que aprueba entre 30 y 60 días las emisiones de renta fija, es decir, de las rentas de lo que vendría a ser empresas emitiendo deuda. Ahí hay una dinámica muy importante. Estamos hablando que el año pasado habían 20 empresas emitiendo obligaciones de renta fija. Este año hay 150 empresas emitiendo obligaciones de renta fija. Sigue siendo extremadamente pequeño, pero el potencial es inmenso. ¿Pero por qué es inmenso? Porque el gobierno, desde el 2019 hasta ahora, decidió decir, por favor, potencien el mercado de valores. Hagan lo que abre, está abierto, hagan lo que usted quiera, lo apoyo, toda esa cosa. Entonces, él ha permitido ser, entonces el crecimiento tanto de lo que es renta variable y renta fija ha sido importante en los últimos 18 meses. Pero el esquema de financiamiento del mercado de valores es sofisticado y es para empresas que quisieran emitir obligaciones, no es para particulares. Muy clara la respuesta. Bueno, seguimos por acá. Santiago Cerrada, ¿qué tipo de propiedades, esto tal vez para Francisco, casas, apartamentos se están construyendo ahora en Venezuela y en qué zonas se está concentrando la inversión inmobiliaria ahora? Hoy en día quizás en Caracas se está construyendo oficinas en lo que es las Mercedes, pocas casas privadas, sí, de algún target grande, como bien decíamos antes, pero la construcción, como bien reflejaba las cifras de Urbi, en este momento, insisto, está parada porque no es negocio, no por otra cosa, pero si además que no es negocio, no hay financiamiento, si además de eso los materiales cuesta mucho conseguirlos, pues entonces la tendencia es a ir al mercado secundario, ¿no? Ok, claro. Después dicen por acá, ¿hay algún escrow agent que recomienden o que hayan utilizado para transacciones inmobiliarias? No sé, tal vez Sí. Horacio, ¿me puedes ilustrar? No, en mi caso yo he trabajado en la cámara con el FaceBank y nos ha ido muy bien. Eso es un tema Okay. transparente. Eso se puede hacer en cualquier banco, además que normalmente es afuera. Esas operaciones no se hacen con el escrow de bancos locales, sino con bancos extranjeros. Francisco, tal vez siguiendo contigo, preguntan también por acá acerca de las data, cifras del mercado inmobiliario, qué está haciendo la Cámara al respecto. Hay varios comentarios al respecto. Fíjate, nosotros ahorita mismo, como veníamos con todo este tema de la pandemia y estamos conformando de alguna manera la Cámara a nivel nacional, tenemos un proyecto con unos ex trabajadores del Banco Central de Venezuela para tener data en tiempo real, para poder ser como cualquier país del mundo que puedas acudir a la Cámara Inmobiliaria del Estado Trujillo y te dé exactamente lo que está pasando en el Estado Trujillo, tanto en viviendas, en locales comerciales, oficinas, alquileres, y en eso estamos trabajando para poderlo conformar. Ya este año empezamos a recoger la primera data, ya el año que viene vamos a poder empezar a comparar, que es lo que realmente un inversionista de Costa Rica pudiese estar buscando, que demuéstrame esa data. Urbi hace maravilla para conseguir esa data, porque en teoría es el Banco Central el que debería proveernos toda esa información, quizás no con el detalle que nosotros requerimos, quizás desde el punto de vista, por ejemplo, de Horacio en su compañía lo buscan, pero por una visión que ellos tienen, nosotros como Cámara deberíamos tener la información global del país, ¿no? Ok, perfecto. Priscila, no sé cómo vamos con el tiempo, alguna pregunta adicional. La verdad es que ha estado sumamente interesante, el tiempo se nos ha ido volando. Recordamos que este webinar estará disponible en el playlist de YouTube, donde estaremos publicando los diferentes webinars. Tal vez para cerrar, nos encantaría contar con los últimos comentarios de parte de Urbi para que nos haga el cierre del día de hoy y del evento, dado que él comenzó con el análisis del país y después del sector, para que nos ayude a hacer un cierre con los últimos comentarios. Adelante, Urbi. Ya está. Sí, bueno,
Me parece que ha sido muy, muy productiva el conversatorio de hoy. Y bueno que lo que tuvimos, bueno, todos nosotros los panelistas y todas las personas que han participado, que son, no sé, veo más de 170 en algún momento, no sé cuántos al final, cuántos tuvimos. Y bueno, esto va a quedar grabado, ¿no? Entonces, bueno, el mercado inmobiliario venezolano, ¿qué les digo yo? Yo lo he estudiado como académico, obviamente, y bueno, mi familia pues también tiene mucha relación con el sector inmobiliario. Mi mamá es Elena Garay, que es arquitecto, diseñó la torre KPMG y una cantidad de edificios en Caracas, ¿no? Entonces, mucha relación familiar con el sector. Decirles que, bueno, este es un sector, el sector inmobiliario es un sector, en todo el mundo es un sector cíclico, un sector que, bueno, cuando la economía está mal, sufre, luego cuando la economía está bien, va muy bien. Es un sector volátil, digamos, en todas partes del mundo. No es un sector muy estable, ¿no? Como otros sectores de la economía. Por ejemplo, el sector salud, desde el punto de vista de negocios, pues en Estados Unidos, es un sector muy estable. El sector construcción siempre es un sector que tiene años buenos, tiene años malos. Hablando de Estados Unidos, lleva varios años muy buenos el sector construcción. Y ahorita en plena pandemia, con la caída de tasa de interés y mucha gente que está viendo de mudarse del centro de la ciudad o hacia los suburbios, ha habido mucho movimiento. Pero bueno, entonces Estados Unidos llevan, después de la crisis inmobiliaria, porque también tuvieron su crisis inmobiliaria en el 2008-2009 brutal, de allá para acá pues se recuperaron y han tenido casi como 10 años de crecimiento, ¿no? Pero es un sector muy sensible. Recuerden entonces la crisis del 2008-2009, tuvieron unos años muy duros allá. Entonces, y en Europa ni se diga, es un sector cíclico, un sector muy sensible. Y bueno, si la economía venezolana estuvo mal todos estos años, por supuesto el sector construcción fue uno de los que más sufrió, ¿no? Por todas las razones que dijimos. Entonces, un poco el mensaje es, si hubiera alguna estabilización mínima del país, ni siquiera tiene que ser una estabilización total, sino una estabilización macroeconómica, que fluyan los dólares, que puedan fluir las inversiones, que haya una apertura. Por supuesto, los retos son enormes, porque también está el tema de los servicios públicos, que casi ni lo tocamos, pero hay enormes retos. Pero cuando hay una pequeña estabilización, una cierta estabilización, el sector puede recuperarse, como lo demostró en el gráfico que yo puse antes también, para otros años en Venezuela. Cada vez que hubo crisis, como en el 89, en la crisis bancaria, en el paro petrolero, la economía sufrió, el sector construcción sufrió, pero luego cuando hubo una estabilización, el sector construcción volvió tanto en PIB de construcción como en precios, ¿no? Entonces siempre hay ese potencial, ¿no? Siempre hay ese potencial y bueno, los retos son gigantescos, por supuesto. No se va a arreglar todo de la noche a la mañana, no hace falta que eso ocurra porque además es imposible para que haya una recuperación del sector, pero si se van haciendo algunas cosas, porque a lo mejor hay que pensar, tener un poquito la mentalidad de que no vamos a arreglar todo de un plumazo, eso es imposible, pero que se vayan arreglando algunas cositas como la dolarización el año pasado, la legalización del dólar, cosas así, el sector va respondiendo. Y bueno, además hay que recordar, en Venezuela hay una demanda insatisfecha de viviendas enorme de toda la vida, ¿no? También eso está ahí, a pesar de que hay apartamentos vacíos de las personas que se fueron y otra cantidad de cosas, pero en Venezuela hay muchas personas que están viviendo en viviendas que no deberían estar viviendo ahí. O sea, hay una demanda insatisfecha de viviendas de calidad mínima para los ciudadanos, que es enorme. Eso en otros países no hay ese problema. A lo mejor en Venezuela sí lo hay, igual que en muchos países de América Latina. O sea, que eso es un potencial enorme también para el sector construcción. Muchísimas gracias, Urbi, de verdad por el tiempo. Francisco, muy agradecidos con toda tu visión desde la Cámara Inmobiliaria. Queremos tal vez ya para cerrar y antes de darle la palabra de cierre a Priscila, unas últimas palabras de cierre de Horacio. Muchísimas gracias, Horacio. Bueno, a mí me gusta mucho este evento por el tema de los estudiantes. Entiendo que son estudiantes de business, ¿no? De la escuela de business, ¿no? Graduados de INCAE. Graduados. Entonces, yo siento que, y a mí me gustó lo que dijo Urbi, el upside potential de Venezuela es inmenso. Y una persona que se está graduando ahorita de un business school y que tiene algún tipo de relación con Venezuela, tiene una oportunidad de oro de poder explicar a Venezuela a un capital de inversión, o bien desde la perspectiva del riesgo, o bien desde la perspectiva misma de un capital de inversión ya en otras circunstancias que ojalá terminen de llegar. Pero a mí me parece que Venezuela ofrece una muy buena oportunidad, porque Venezuela, en cierta manera, está muy mal entendida, porque es muy compleja de entender. Y una persona que está sentada en Londres no lo puede comprender, ni un tipo en Alemania tampoco. Es una ciudad es una broma muy complicada, porque un país que se le cayó su Producto Interno Bruto el 70%,
y el año pasado, el cierre del año pasado, los centros comerciales estaban abarrotados de gente comprando. Entonces realmente Venezuela es muy paradójica. Una de las razones que se debe es que los venezolanos están ahorrando desde 1983 hasta ahora. Se estima que el ahorro de los venezolanos, los que viven aquí, los que están afuera, puede ser un múltiplo de 10 veces el GDP presente del país. Y eso es mucho dinero que interactúa. Y eso no tiene nada que ver con la remesa. La remesa es algo adicional que ocurre, que ya el año 2019 generó un efecto positivo y probablemente el 2021 empezará a volver a generarse un efecto positivo. Entonces yo le invitaría a estas personas que están graduando aquí, es que analicen sin prejuicio la oportunidad que representa Venezuela y la oportunidad que tienen ellos por conocerla. Y esas personas pueden abrirle los ojos a muchos inversionistas que están buscando invertir sus capitales aquí, o bien pequeños o bien grandes. Es una oportunidad, yo creo que es una tremenda oportunidad. Venezuela ofrece un upside o un option value muy interesante para el que lo quiere ver. Muchísimas gracias, Horacio, Francisco, Urbi. Muchísimas gracias a todos por compartir sus visiones, análisis del sector. Además, les damos muy interesantes recomendaciones. Haremos llegarles los comentarios y preguntas de los participantes. Muchas gracias a todos los participantes por sus enriquecedoras preguntas. Y de mi parte, quisiera darles las gracias a GI Venezuela de INCAE por permitirme moderar esta actividad. Muchísimas gracias, Priscila. Te dejo las palabras de cierre. Sí, de parte de la Asociación de Egresados de Venezuela, de INCAE Business School, queremos agradecer a nuestros invitados especiales por su importante contribución, a José Luis Moreno por la moderación del webinar. También le agradecemos a todos por su activa participación. Los comentarios estuvieron sumamente interesantes. Les vamos a hacer llegar esos comentarios a todos los panelistas. Y también esperamos que la información compartida el día de hoy sea de mucha utilidad para ustedes y para aportar al desarrollo del país. Y por último, queremos recordar que pueden realizar un aporte o contribución a Beca País a través de donaincae.org, donaincae.org. Esta Beca País ayuda y apoya a venezolanos con dificultades económicas que aspiran a estudiar en INCAE. Sin más, agradecemos su participación y que tengan una feliz noche. Muchas gracias.